Se llama Él te sostendrá. Isaías 41:10 es la cita. Y dice la cita: no tengas miedo. Ya está la primera pedrada del Señor. No tengas miedo. Ay, Señor, porque yo estoy contigo. Hay una muy buena razón. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Nueva traducción viviente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice esta prédica, esta reflexión, pero que también la podemos llevar a la práctica, mi Dios. Tú conoces nuestros tendones de Aquiles y tú conoces, papá, ahora sí que en qué momento vamos a florecer, pero que también también eso ocupa abono, agua, ocupa tierra para que pueda florecer esa semilla y que todos estos nutrientes o minerales espirituales puedan hacer que germine, mi Dios, y no tan solo que quede ahí la semilla. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Otra vez. Lo interesante de este versículo, y de hecho de toda la Biblia, es que al momento de que nos está Dios pidiendo algo, nos da una razón, nos da un porqué. O sea, no nomás es por nomás. No es como cuando usted le dice a su hijo: hazme caso, ¿por qué? Porque soy tu madre, porque soy tu padre. No, o sea, eso no. O sea, cuando Dios dice no tengas miedo, ¿por qué? Pues porque yo te lo digo. No basta, sino te da una razón, porque yo estoy contigo. O sea, no debes de temer, ¿pero por qué? Porque yo estoy contigo. Quiero que entiendas esto, no estás solo, estás acompañado. No te desalientes, no te decaigas, no te deprimas, no digas: ay, pues ya ni modo, porque yo soy tu Dios. Y la palabra Dios veíamos que significa juez. Y este juez dictamina cosas para que ocurran las cosas. ¿Sí me va a entender? Y todavía Dios declara: te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. O sea que te va a estar levantando la mano siempre. Aun cuando tú estés así todo ñengo, todo decaído, Él te va a sostener la mano, porque no te va a dejar. Pero debe de estar en su presencia, debes de estar con Él, a un ladito de Él. Jesús decía acerca de los pámpanos: debe de permanecer y guardar mi palabra para que lleve fruto. Y si no permanece, y si no está, es un pámpano que no está nutriendo, que no tiene nada y que está próximo a morir. Y que en esa transición de morir puede afectar a otras uvas. Entonces, ¿qué hace Dios para bien de las demás uvas? Poda, corta. Entonces, cuando un pámpano no está recibiendo la suficiente nutrición porque ha decidido despegarse de la raíz o de lo que alimenta al pámpano, va a morir. Pero Dios, en su infinita misericordia, muchas veces nos corta para no afectar a los demás. O también cuando el pámpano está creciendo, cuando está nutriendo, cuando está llevando mucho fruto, Dios lo que hace es que lo limpia del hongo, lo limpia de los insectos, lo va limpiando para que dé fruto mejor, porque es un pámpano que vale. Pero el pámpano que no vale lo corta. ¿Qué hará después? ¿Quién sabe? A lo mejor lo injerta en otro lado, o a lo mejor diga: ya no sirve. Y no porque no sirva, sino porque el pámpano ha decidido no servir. ¿Sí me da a entender? Entonces, en 1 Corintios 1:16, fíjense lo que dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. ¿Cómo me llamó Dios a mí? No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de cuna noble o los de pedigrí.
Pero Dios escogió, fíjense qué escogió Dios. ¿A quién escogió? A lo insensato del mundo para avergonzar. ¿A qué? A los sabios. ¿Sí? Recordemos que cuando Dios dice algo, siempre lo va a respaldar con algo. No nomás es, obedéceme porque soy tu padre o soy tu madre. ¿Sí me va a entender? Si no hay una razón, hay un motivo. Entonces, Dios no escogió ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los de buena cuna, o a los de pedigrí, sino escogió por su regalada gana a lo insensato del mundo para que avergonzar a los que dicen que saben. Y escogió a lo más débil, a los que dicen yo no puedo, es que no me sale, es que quién sabe qué. ¿Para qué? Avergonzar a los fuertes, a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es. Es que está bien pobre y ese no va a hacer nada, Dios. Ay, últimamente metiéndome en la política, ¿cómo se han metido con las personas de muy bajos recursos? Y dicen, yo te apoyo, yo estoy contigo, siento tu dolor. ¿No han visto esos eslogan? ¿Eh? Y usted le cree, ¿verdad? Dice, ay, mira, hay un buen candidato, yo voy a votar por ese. Por eso le digo, vote sabiamente. Usted ya sabe al final de cuentas. Pero lo que hace Dios contigo es para poder avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios y para deshacer lo que no es. Es lo que hace Dios en tu vida. Por eso dice Dios, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando mi poder, yo te estoy dando a ti autoridad. A él no, a ti sí. A él no le estoy dando nada. Pero a ti sí te estoy ayudando, te estoy bendiciendo, te estoy dando, porque te considero que eres mi hijo, si es que somos hijos. Y eso se llama purititamente gracia. Es un regalo o favor que no merecemos y que tiene una finalidad. No tan solo es el darnos ese regalo, no tan solo es escogernos, no tan solo es decirnos yo te escogí porque me caes bien, porque te amo. No, sino porque hay una finalidad, hay una razón, hay un porqué. Y eso muchas veces debemos de descubrirlo nosotros. Dios, ¿por qué me llamaste? Dios, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué me sacaste de entre la podredumbre? ¿Por qué me escogiste de ahí, de ese lugar donde nadie hubiera visto? ¿Por qué a mí? Eso se lo va a decir papá cuando nos lleguemos a él cada día. Yo una vez le dije, no una vez, varias veces, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me daba tantas cosas? Y una vez entendí de que todo lo que tenía que haber pasado era necesario para este punto. Si yo no me hubiera preparado, entre comillas preparado, yo no hubiera estado aquí, a pesar de que a mí me profetizaron Gilberto Carvajal, un pastor que había venido, y como 3 pastores más. Dijo, ¿usted va a ser pastor? Yo, no, que la boca se le haga chicharrón, hermano. Y pues aquí estoy. Dios es bueno. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Pues ya sé por qué. Entonces, si usted aún dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de este sufrimiento? ¿O por qué estamos pasando esta situación? Pregúntese. Dios, ¿qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Sí me va a entender? Las cosas no ocurren nomás por nomás. Traen una enseñanza. ¿Qué me está enseñando a mí? Tampoco me está diciendo quédate ahí. ¿Sí me va a entender? Es como una persona que dijo, pobre nací, pobre crecí y pobre me voy a morir.
¿Y saben qué? Ahorita está pobre y sigue pobre y lo más seguro que va a morir a pobre. ¿Es en serio? Así que usted decida qué quiere ser o qué quiere profetizar incluso para su vida. Las palabras tienen poder, pero Dios te escogió con una finalidad, con un propósito. Primero, nos dice Dios, no tengas miedo. En psicología, el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente o aparente. Ya me van a cobrar la renta y ya la pagaste un día anterior. Y te estás preocupando por la renta del siguiente mes. No digo que no te preocupes, pero ya la pagaste y ya te estás preocupando. Que no hay gas y ya le pusiste gas. ¿Sí me va a entender? Que se va a caer el techo. Que no hay dinero. Son cosas que ciertamente preocupan, humanamente hablando. ¿Sí me entienden? Pero esas preocupaciones que producen el miedo nos van a traer una reacción a nuestro cuerpo. El miedo paraliza, te queda estático, no sabes qué hacer, aumenta la presión cardíaca, por eso uno anda todo acelerado, por eso le duele la cabeza, por eso anda con el abanico. Hay sudoración, hay dilatación de las pupilas, hay un descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular, llegando a la garrotera del miedo. Todo eso hace el miedo. Muchas veces son imaginaciones, castillos que hacemos en el aire. Fundamentalmente, el miedo nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro. Es un mecanismo de defensa del miedo que va a reaccionar en nosotros, escapar, córrele, o muchas veces te quedas ahí paralizado. Una de dos, no ocurre más. Decía un maestro cuando estaba viendo la materia de psicología, y puso el ejemplo del perro. Sale un perro, tienes tres formas de reaccionar. Le corres, te tranquilizas y caminas, o golpeas al perro. Esas tres maneras hay. ¿Usted qué haría? Depende del tipo de perro. Pero si le hicieron la vida de cuadritos 5 minutos antes, pobre perro. ¿Sí? Somos impulsivos. El miedo tiene un origen. O sea, Dios no lo dijo nomás por nomás, no tengas miedo. Él sabe lo que ocurrió hace mucho tiempo cuando ingresó el miedo. Génesis 3:9 dice, mas Jehová llamó al hombre, Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué tuvo? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Imagínate, minutos antes, Adán tranquilo, no pasaba nada. Cuando come de la manzana, tradicionalmente la manzana, se ve que estaba desnudo, supo lo que había hecho, tuvo miedo y se escondió porque Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Es como, oye amigo, ¿dónde estás? Y curiosamente preguntó, ¿dónde estás? Si Dios era omnisciente. Pero preguntó para saber cómo estaba Adán. Para saber, oye Adán, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo reaccionó Adán? Se escondió. Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo se percibió Adán? Desnudo. ¿Cómo percibió a Dios?
como una amenaza. Minutos antes era mi fiel amigo, mi buen amigo, mi gran amigo, y ahora es mi enemigo. ¿Cómo tenemos a Dios? No cómo lo estamos viendo, sino cómo lo tenemos en nuestra vida. Como mi amigo, sí, como mi Señor, Salvador, o como el perfecto desconocido que le tengo miedo porque me va a condenar. Eso se los dejo de tarea. ¿Por qué no tener miedo? A lo que le dijo Dios, no tengas miedo. Y Dios sabe perfectamente las circunstancias de nuestra vida. Dios supo perfectamente lo que había ocurrido en el Edén. Dios sabe perfectamente lo que nos pasó la semana pasada, lo que nos va a pasar hoy y lo que nos va a pasar mañana. Él lo sabe. Él no se desentiende. ¿Por qué no tener miedo? El miedo, ya lo habíamos visto, pues nos incapacita. Nos hace sentir que estamos solos, que no podemos vencer. El miedo es un sentir. Ya les dije muchas veces es por los castillos que hacemos en el aire. Por, híjole, es que ya se viene la renta, ya se vienen los gastos, ya viene esto, ya viene el otro. ¿Y qué voy a hacer? Y son buenas las preguntas. ¿Qué voy a hacer? Dios ha dicho, no tengas miedo porque yo estoy contigo, estoy a tu lado, estoy para cuidarte. Y muchas veces queremos ayudar a Dios creyendo que lo estamos haciendo bien. ¿Alguien ha estado escuchando la serie de los devocionales? ¿Han escuchado la de si el arca hubiera tenido timón? ¿Qué hubiera pasado? Se desgracian todos si hubiera tenido timón. Y si no la han escuchado, escúchenla. Porque el timón es el que navega todo el barco y decide para dónde ir. Entonces, el arca, gracias a Dios que no tiene timón. Así también es nuestra vida. ¿Nuestra vida tiene timón? Sí, sí tiene timón. Pero ¿quién está dirigiendo ese timón? Porque el que te dijo te voy a cuidar, también dijo te voy a dirigir. Tengo planes buenos para ti, pero dame chance. ¿Tienes temor? No te preocupes. Estoy a tu lado, yo sé a dónde vamos. Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y cómo estaba huyendo de Saúl? ¿Y cómo estaba huyendo de su hijo Absalón? Para los más grandes. Para los nuevecitos, Saúl fue el primer rey de Israel. David fue el yerno. Y David mató a un gigante llamado Goliat, y esto le dio mucha popularidad a David, y al rey Saúl le dio celos a tal punto pues de que lo querían matar. Y huye David, y Saúl lo estaba persiguiendo por bastante tiempo, y había muchas ocasiones en que Dios, por así decirlo, le había dado la vida de Saúl a David para que lo matara. Pero David decía, no voy a tocar la vida del ungido de Dios, no lo voy a hacer, a pesar de que ahí lo tengo, y sé de que me quiere matar, y que si me ve, me mata. Y David decía, bueno, pues ahí tengo el que me está persiguiendo, ¿qué le hago? ¿Lo mato o lo dejo con vida? ¿Usted qué haría? Usted sabe que si lo ve, lo mata, paz. Usted es David, usted está huyendo. Usted tiene a su enemigo haciendo del baño, literalmente. Tiene a su enemigo a escasos 2 metros. Está enfrente de usted. Sabe que si su enemigo
te ve, te mata. ¿Tú qué harías? ¿Sí me va a entender? Y David le perdonó la vida y Saúl siempre lo bendijo. David, qué bueno que no hiciste nada malo. Tú serás un gran rey de Israel. El Señor te va a bendecir. Y así fue. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿En qué te enfocas? ¿Las circunstancias o en Dios? Y no digo que haya momentos complicados y difíciles de que digas, ay Dios mío santo. Y lo sé por experiencia. El propósito del miedo, o el propósito para el miedo, sí hay un propósito. Recuerden que todo tiene un propósito, hay una razón, hay un porqué, no nomás es por nomás. Dios tiene un propósito con el miedo, poner tu miedo frente a ti y decidir si lo enfrentarás o irás. No hay otra. Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, ¿y hasta dónde? Fíjate, porque horas después iba a fallecer de la muerte más cruel en aquel tiempo. Y pues si era humano Jesús, pues era normal. Pero lo que quiero es que veas que al que se le llamó el príncipe de paz, ¿cómo estaba? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. Sí, Señor. Bien veladores. Y repito, Jesús se le llamó el príncipe de paz. Aquel príncipe que te iba a traer paz a tu vida no tenía paz en ese momento. Y dice la escritura en Lucas que cuando estaba en el momento más tenso de su vida estaba sudando sangre. ¿Te das cuenta el grado de tensión que estaba pasando? Nosotros no hemos llegado a ese grado. Y yo creo que nadie quiere llegar a ese grado. Pero hay un propósito para el miedo, que lo enfrentes. Señor, si quieres puedes pasar esta copa. Yo no quiero esta copa, si se puede pasar adelante. Pero ¿sabes qué? Yo vine a hacer tu voluntad. Yo estoy aquí para tu voluntad. Yo vivo para hacer tu voluntad. Soy tu hijo y como hijo tú me estás enseñando algo que puede ser incomprensible en este momento. Pero sé de que esa copa, cuando la beba, va a saber amarga, pero después de que pase lo amargo, viene la bendición. Después de que pase lo amargo, viene lo bueno. Después. ¿Y en qué nos estamos concentrando en estos aspectos? En beber la copa, en tener la copa, en estarla bebiendo, o después de beberla, después de que pasa lo amargo. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Sí me va a entender? Antes de beberla, ay Señor, no tengo dinero. Aquí está, no tengo dinero. Y cuando lo estás bebiendo, ya tengo aquí el cobrador. ¿Sí? O cuando pagas, pasa lo amargo, pagas y te sientes tranquilo, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿En dónde te estás enfocando? ¿O dónde te estancaste? ¿Hay un propósito? Sí,
que lo venzas. Que Dios te dice, ahí está el miedo. Y yo les había dicho anteriormente, mi hija ahorita ya tiene 4 años, pero cuando tenía como a la edad de 2 o 3 años, cuando le pegaban, entre comillas, venía mi hija y me decía, papá, fulana me pegó, pégale. ¿Cómo le iba a pegar a una niña de 6 años? Pero ella sentía de que la podía defender. Ella sentía de que mi papá me va a ayudar. Vas a ver con mi papá. Y ya la abrazaba, ya la consolaba y ya le digo, ya vete a jugar. Y yo como si nada. Y es lo que a lo mejor nos falta también, sentir ese apapacho de papá. Papá, es que mira, estoy pasando por esto y por lo otro, y mira, pégale. Sí, mi joven, vamos a abrazarlo. Y es lo que a lo mejor nos falta, sentir ese abrazo, sentir esa protección, sentir que alguien me quiere, que alguien que aunque no haga nada, aunque no le pegue Dios, pero sentir que estoy siendo defendido o escuchado. Sentir la protección. Y se va mi chiquilla y se le olvida que le hicieron algo. Pero yo siento que nos falta también eso. El propósito del miedo es que tú bien le pegues o le digo, papá, tengo miedo, ayúdame. Papá, estoy pasando por esta situación, ayúdame. Pero lo enfrentes, te toca a ti ahora encararlo. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo. Hay un dedo, paz. Si cuando uno se corta, se rebana un pedazo de piel. Ahora, ¿qué será cuando te corten un dedo? Una mano. Pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto ya es un grado de mucha relación con Dios. Yo te aseguro de que si está enfrente una persona así, de ese vuelo, ¿cuántos de nosotros negaríamos al Señor? Y no porque, es que para que el hermano Moy me esté viendo y diga, no, pues sí. ¿Cuántos de nosotros ya estaríamos como en ese nivel o estamos en ese nivel para poder decir, no me importa? ¿Sí me va a entender? Y esto nos habla de una relación muy profunda con Dios, de saber de que nos estamos abandonando a Él, que Él tiene cuidado. No te desalientes, no te desinfles. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí estaré bien con Dios? Ahora sí le seguiré. Ahora sí venceré mis temores. Ahora sí, ponle algo ahí, no sé. Trabajaré, ahora sí haré los quehaceres, ahora sí. Ahora sí voy a orar más, a orar y ayunar 15 días, ándale. Y en la primera caída, en el primer fracaso, nos clavamos y decimos, ya para mañana. Ni modo, no se pudo, lo intenté. O muchas veces pues no me siento digno, no me siento bien. Y ese es el detalle, que nos enfocamos en el sentir, que en el qué puedo hacer. ¿Alguna vez hemos contado los fracasos? ¿No? ¿Alguna vez hemos aprendido de los fracasos? ¿Alguna vez hemos cambiado un fracaso en victoria? ¿Alguna vez fracasaste y no volviste a intentarlo? Sí, yo sí. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Pero no descansemos. Hay causas que muchas veces las tomamos como perdidas, pero no sabemos si en el último
tiempo, en el último minuto, iba a ser una buena causa. No te desalientes, la analogía del avión nos va a ayudar. Si la nariz está elevada, vamos despegando, vamos hacia arriba, estamos bien. Pero si la nariz mira hacia abajo, nos estamos precipitando a una catástrofe. ¿Sí? Este personaje que les voy a mostrar, ¿sí lo ubican? Este personaje inventó el bombillo, el foco. Thomas Alva Edison tuvo 999 errores para inventar la bombilla. En el intento 1000 descubrió el foco. Errores son experiencias. Tuvo 999 experiencias de cómo no hacer un bombillo, de cómo no fabricar un bombillo, de cómo no meter ciertos materiales al bombillo. ¿Sí? Tuvo 999 experiencias de cómo no, y solo una de cómo sí. Por eso, ¿cuántas experiencias has contado? Voy a regresar. ¿Alguna vez has contado los fracasos? ¿Has aprendido de ellos? ¿Has cambiado un fracaso en una victoria? ¿Alguna vez fracasaste y no lo volviste a intentar? ¿Sí me va a entender? Este personaje tuvo 999 errores, entre comillas. Nosotros lo hubiéramos llamado errores, pero eran experiencias. Nuestro remedio: yo soy tu Dios. Yo soy tu juez, es lo que dice. Yo determino tu sentencia. Cuando un juez dictamina una sentencia, esta tiene pautas y normas que la persona debe seguir. ¿Alguien alguna vez ha estado en un juzgado? ¿No? ¿Qué le dicen? Jura decir la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad. ¿Qué vio? Pues vi esto, Sabe que si está mintiendo lo vamos a sancionar, ¿verdad? Y usted dice, no, pues no. O cuando las personas que se divorcian, por ejemplo, tienen que pagar manutención. El juez dice, por lo regular el padre tiene que pagar una determinada cantidad a la madre y al hijo para que se puedan mantener de ahí, ¿verdad? Es lo que dictamina el juez. ¿Y qué pasa cuando no se cumple? Hoy día ya los meten al bote. Así es el juez. Cuando el juez dice algo, dictamina algo, es porque eso se tiene que cumplir. Ejemplo, Isaías 45, 22. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué está pidiendo toda la humanidad, por así decirlo? Que busquemos a Dios para salvación. No necesariamente salvación de vida eterna, no, sino es para que me busquen para que los pueda ayudar. Señor, es que tengo unas broncas bien grandes. Déjame ayudarte, yo te ayudo. Señor, es que estoy pasando por X problema. Déjame ayudarte, pero déjame a mí, no tú. Déjame a mí. Señor, pero es que mira, déjamelo a mí. Joel 1:9, mira que te mando, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? ¿Qué le está ordenando o qué le dictaminó? Búscame. Es una orden, Josué. Es una orden de que me busques, de que te esfuerces, de que seas valiente y que no te desmayes. ¿Por qué, Señor? Porque yo estoy contigo.
¿Por qué? Pues ya te dije que yo estoy contigo, yo te doy fuerzas, yo te doy la victoria, pero hazme caso. Pero si estás allá, en otros lados, no vas a tener la victoria. Hay un canto, sí se los pasé, ¿no? Háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema que tienes un gran Señor. Y eso es cierto. Porque muchas veces hablamos sin autoridad, cuando ya Dios nos dio la autoridad. Y es ahí donde entonces tenemos que empezarnos a creer, porque muchas veces no nos la creemos. Jesús sacaba demonios, ¿por qué? Obvio porque se creía, pero también estaba bajo la autoridad del Espíritu Santo. Si no hubiera estado bajo la autoridad del Espíritu Santo, aun cuando lo hubiera creído, no hubiera podido. Pero nosotros que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, tenemos que también que creérnosla. Es lo que muchas veces nos diferencia de un cristiano a otro cristiano, el creer y el demostrar que lo estoy creyendo. Vuelvo a la cita. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pues este es un texto de donde no entra la depresión, donde no entra el miedo, donde no entra nada. O sea, con este texto, al momento de aplicarlo a nuestra vida, todo lo demás tiene que desaparecer, o por lo menos no tiene que haber un control. ¿Sí me voy a entender? Porque ya te está dando una razón, un propósito. No tengas miedo. ¿Por qué, Señor? Porque estoy contigo. ¿No te basta mi presencia? ¿O no le dijo eso Dios a Saúl o a Pablo? Señor, quítame este aguijón de mi carne. Bástate de mi gracia. ¿No te basta mi presencia, Pablo? Entonces es ahí donde ¿qué nos basta de Dios? Yo creo que lo que nos debe de bastar de Dios es su presencia, es estar con nosotros y disfrutar de ella. Yo lo que a lo mejor puede que no estemos ni disfrutando ni pasar el tiempo. ¿Sí me va a entender? Por eso les decía, mi hija me decía, pégale. Obviamente no iba a hacer eso. ¿Qué yo hacía? La consolaba, la abrazaba y la apapachaba. ¿Qué es lo que muchas veces nos falta a nosotros? Tal vez, un abrazo de papá, un consuelo de papá, un sí, mijo, ahorita le pego, pero estate conmigo. Quiero que disfrutes de mi presencia. Y esta semana te voy a pedir que disfrutes de su presencia. Platica, no ores, platica con papá, no platica, orar es platicar. Pero muchas veces lo hacemos muy ceremonialmente. Entonces quita la parte ceremonial y habla como si yo estoy platicando contigo. Dios ya sabe que viene la ceremonia y eso es muy padre. No se va a ofender si le quitas la parte ceremonial. Donde se ofende es, bueno, ¿y esa relación qué onda? ¿Cómo saber que eres fuerte? ¿Cómo saber que eres fuerte? Cuando ya no te derrumbas, cuando ya no te caes a pedazos.
¿Quién es fuerte? Aquel que se domina a sí mismo. Ese es el dicho de nuestros padres, es un dicho hebreo. ¿Quién es fuerte? Aquel que se domina a sí mismo. Cuando te dominas a ti mismo, cuando dominas tus emociones, cuando dominas tu temperamento, cuando dominas tus ideas, cuando te dominas, ya no te caes a pedazos. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque sencillamente el dominarme a mí mismo me hace fuerte. El dominarme a mí mismo hace ver cuál es mi lado flaco, cuál es mi lado débil y fortalecerlo. El saber mi lado débil me permite dónde puedo crecer. Por eso hicimos el FODA. Descubro mis fortalezas, descubro mis debilidades, cómo mi debilidad la convierto en una fortaleza, veo qué amenazas tengo y qué oportunidades tengo para crecer. Entonces, en esta semana, analicen el FODA, por favor, vuelvan a analizar y vean qué debilidades tienen y cómo las van a convertir en una fortaleza. ¿Qué amenazas tienes y cómo las conviertes en una oportunidad? ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿quién es fuerte? Aquel que se domina a sí mismo. Si te dominas a ti mismo, quiere decir que eres una persona fuerte, que nada te va a derrumbar. No estoy hablando de altanería. No estoy hablando de mis chicharrones truenan. No. Estoy hablando que te dominas a ti mismo. Que eres capaz de controlarte. Que cuando te digan, es que no sirves, eres un inútil. ¿Sí me va a entender? Se recuerda, Dios te escogió con un propósito. Pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, no vale ni un cacahuate, para anular lo que es. ¿En qué sector o en qué categoría estás tú? ¿En lo insensato? ¿En lo débil? ¿O en lo más bajo y despreciado que no es nada? ¿Dónde, en qué área estás tú? No me digas. ¿En qué área estás? Pero en esa área donde tú estás, te escogió Dios para avergonzar. Vamos, para hacer pedazos. Vamos, para humillar. ¿Sí me voy a entender? No para que te humillen, sino para que el poder de Dios que mora en ti o que está trabajando en ti pueda hacer eso. Pero tienes que creértela. Para eso te escogió. Para eso nos escogió. Si no, pues imagínate, ¿quién estaría aquí? Nadie. Por eso dice, consideren su propio llamamiento. ¿Cómo te llamó Dios? No muchos de ustedes son sabios. ¿Había sabios? Sí. Ahí en la iglesia de Corinto había sabios, sí. Había poderosos, sí. Había de todo. Pero esta carta o estas palabras no son para los sabios. Estas palabras no son para los fuertes. Estas palabras no son para los de noble cuna. No. No. Estas cartas o estas palabras son para las personas que son consideradas basura para los demás. Así. Por eso dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. Pero Dios los escogió de esta forma para que puedan hacer esto.
para que ahí tú seas victorioso, para que ahí Dios sea glorificado. Y es ahí donde entonces tú tienes que hablar con papá y decir: papá, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde quieres que esté? ¿Dónde? Dime. Y me voy a desenvolver ahí, voy a crecer ahí. Por eso Dios nos da dones y talentos para poder trabajar, para poder crecer. Pero habla con papá, a ver qué te dice. Pero métete con papá. Siente el abrazo de papá. ¿Me voy a entender? ¿Hace cuánto? Esto es para todos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el abrazo de papá? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el abrazo de papá, su presencia así rica? ¿Cuándo fue la última vez? No que te haya bendecido, no. No que te haya dado favores, no. Sino su presencia, o sea, al estar un tiempecito, disfrutar de él. ¿Hace cuánto fue? No me digas. Y si nunca lo has sentido, búscalo de todo corazón y él se va a acercar. De hecho, él ya está cerca, pero nada más falta que tú te acerques. Y papá, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Qué dice el reino de los cielos?